Hola amigos, ¿cómo están? A continuación vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nos están pidiendo llenar un vector con 150 números y posteriormente llenemos un segundo vector con los mismos números del primer vector pero de forma inversa. Es decir, si lo llenamos con los números del 1 al 150, el segundo vector se tiene que llenar con los números del 150 al 1. Bien, pues vamos a empezar, pero vamos a hacer una modificación. En lugar de trabajar con un vector de 150 elementos, entonces únicamente vamos a trabajar con un vector de 10 elementos. Es lo mismo, la lógica es la misma y pues lo importante es que comprendan cómo resolverlo. Bien, pues vamos a empezar y lo primero que haremos es ponerle un nombre, en mi caso algoritmo de tarea. Utilizamos la palabra reservada definir y declaramos la variable x, la variable a, y vamos a utilizar dos vectores, el vector 1 y el vector 2. Únicamente vamos a trabajar con números enteros. Bien, colocamos el tamaño a los vectores, en este caso el vector 1 de tamaño 10. Como los elementos del segundo vector van a ser los mismos al vector 1, entonces el tamaño tiene que ser igual, de tamaño 10. Utilizamos un ciclo, en este caso el ciclo para, inicializo la variable x con el número 1 y hacemos un bucle desde 1 hasta 10 con paso 1 para que la variable x incremente de 1 en 1. Y en el cuerpo de este bucle llenamos el vector. Para ello utilizamos la función escribir y vamos a decir ingresa el número x, es decir, para que los mensajes se vayan enumerando. Posteriormente, con la función leer, asignamos este número en el vector 1, posición x. Ya con esta sentencia llenamos el primer vector. Ahora vamos a llenar el segundo con los números de forma inversa. Para ello voy a inicializar la variable a con el número 10. Posteriormente utilizo la variable x, pero la voy a utilizar en el ciclo para. La vamos a inicializar con el número 1 y hacemos un bucle desde 1 hasta 10 con paso 1 y en el cuerpo de este bucle llenamos el segundo vector. Se supone que este vector lo tenemos que llenar de forma inversa. Entonces vamos a decir vector 1 en la posición 1, ya que la variable x empieza valiendo 1, va a ser igual al vector 2 en la posición 10. Y para ello simplemente colocamos la variable a, ya que esta variable empieza valiendo 10. Entonces, como pueden ver, de hecho aquí me equivoqué, sería el vector 2 en la posición 1 va a ser igual al vector 1 en la posición 10. Posteriormente decrementamos la variable a, vamos a decir a es igual a lo que tenga a menos 1, para que la variable a se vaya decrementando de 1 en 1, del 10 hasta el 1, y la variable x se vaya incrementando de 1 en 1, desde el 1 hasta el 10. Bien, pues ya con esto el segundo vector lo llenamos con los elementos del primer vector de forma inversa. Ahora lo que voy a hacer es mostrar en pantalla los elementos del vector 2. Para ello utilizamos otro ciclo. Voy a volver a inicializar la variable x con el número 1 y hacemos un bucle desde 1 hasta 10 con paso 1 y en el cuerpo de este bucle mostramos los elementos del segundo vector. Para ello utilizamos la función escribir y simplemente colocamos los elementos o mostramos los elementos del vector 2 en la posición x. Ya con esta sentencia vamos mostrando todos los elementos del vector 2. Bien, probemos el algoritmo y vemos cómo funciona. Entonces, llenamos el primer vector. Yo lo voy a llenar ordenado, es decir, con los números del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Se supone que los elementos del segundo vector me los tiene que mostrar de forma inversa, es decir, del 10 al 1. Y aquí lo puedo ver. Estos serían los elementos del vector 2. De hecho, voy a escribir aquí o voy a modificar el mensaje. Vamos a decir, entre comillas dobles, vector 2. Bien, y mostramos los elementos.
el mensaje o los mensajes me quedarían de la siguiente manera. Esto sería el primer vector ordenado, pues ahora sí con los números del 1 al 10, y el segundo vector me lo imprime de forma inversa, del 10 al 1. Bien, si ustedes quisieran trabajar con un vector de 150 elementos, únicamente cambiarían el tamaño del vector, en lugar de 10, 150. Esto sería para los dos vectores, y los ciclos serían desde el 1 hasta el 150, de esta manera. Y funciona igual, únicamente que sería para 150 números. Bien, pues esa es la solución de este ejercicio, espero les guste y más que nada que les pueda servir. Un saludo y nos vemos en la próxima entrega.